Piden apoyar medidas económicas del gobierno para víctimas del terremoto. Normas sismo resistentes deben actualizarse, afirma experto. Comunidades indígenas no deben ser víctimas invisibles. El nuevo Contralor fue elegido por unanimidad. Expresidente Petro podrá salir del país, pero tendrá que informar destino y fecha. Sentido homenaje a Miguel Uribe Turbay. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. Los senadores de la República piden apoyar las medidas económicas del gobierno en solidaridad con los colombianos afectados por el terremoto que produjo desastres en 4 departamentos del país. En el legislativo se han hecho diferentes propuestas para que las nuevas decisiones financieras, de acopio y de control político permitan atender la crisis humanitaria que ha dejado tanto luto y dolor. Necesitamos medidas más agresivas que permitan alivianar la tragedia económica que las familias van a vivir, que haya subsidio a la nómina de las pymes, de pequeñas, micro y medianas empresas que no van a tener cómo pagarle el salario a sus empleados y que de otra manera van a tener que despedirlos. Nosotros confiamos en las palabras del ministro de Hacienda, que esto bajo ningún punto de vista también va a significar más impuestos, sino simplemente las otras cosas que facultan al presidente este tipo de medidas jurídicas. Poder garantizar y controlar los costos del transporte aéreo y terrestre del país hacia las zonas afectadas para que no se suban las tarifas. Segundo, poder establecer unas tarifas de acueducto, agua potable y por supuesto energía, unas tarifas inclusive a costo cero. Tenemos que unirnos en un solo propósito, que es lograr ayudar, apoyar en todos los sentidos a las familias que han sido afectadas de maneras directas por estos terremotos. Lo responsable es acompañar al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en todo lo que tenga que ver con la declaratoria de un estado de emergencia, la declaratoria de una situación de desastres, para poder atender con prontitud y con diligencia la difícil situación que hoy enfrentan miles de familias colombianas. El Estado hoy tiene que llegar con máxima generosidad. No solamente el Estado, sino cada uno de nosotros como ciudadanos, ni siquiera como congresistas. Como ciudadanos tenemos que ponernos la mano en el corazón y acompañar a esas familias, a esos compatriotas que hoy lo perdieron todo a causa de esta catástrofe natural. La dimensión de la tragedia se refleja en las cifras. Al momento, más de 300 personas fallecieron y 5.000 están heridas y casi 500 desaparecidas. Al menos 11.500 viviendas fueron destruidas y otras 54.000 quedaron averiadas. Un saludo solidario a todos los familiares y amigos. Colombia requiere de la solidaridad de todos. La tragedia es de tal magnitud que son 400 los municipios de 14 departamentos los afectados por el terremoto. El Senado de la República designó una comisión que visitará las zonas afectadas para garantizar que lleguen las ayudas, los recursos y la reconstrucción. Se cayeron los muros de varios apartamentos y otros también todos los veriados. No, pues todos regados. Las personas que perdieron la vida y los reportados como desaparecidos dan cuenta de la magnitud de esta tragedia. Al ver que esto inmediatamente se abrió, salí corriendo hacia afuera con mi bebé y mi mamá. No paraba, la verdad pensé que esto se iba a caer porque todo el apartamento se gritó. Eso fue muy miedoso. Mi abuelita estaba quieta, o sea, no podía moverse del susto. Tuvimos que arrastrarla directamente. Las autoridades nacionales que tienen que ver con la atención a esta tragedia y con la reconstrucción serán citadas al Congreso para tener claridad sobre la hoja de ruta dispuesta para superar la emergencia. En el Chocó, hasta el momento, la ciudad más afectada es su capital.
Agradecemos a todos los que se han solidarizado con la situación del departamento del Chocó y a nuestra fuerza pública por hacer presencia en el punto y adelantar las labores de búsqueda y rescate. Cali, Manizales y Pereira presentan edificios y casas destruidos completamente. En Armenia no hubo víctimas mortales, pero sí muchas edificaciones averiadas. A menos de una semana de haber tomado juramento, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, lidera con sus nuevos ministros y funcionarios el desafío más complejo de su gobierno. Las comunidades indígenas no pueden ser las víctimas invisibles del terremoto. Con esta premisa, la senadora Sandra Shindoy solicitó al gobierno nacional apoyo para estas comunidades. De acuerdo con lo expuesto por la legisladora, más del 16% de la población en Chocó es indígena y en Risaralda este porcentaje alcanza el 5% y la atención no está llegando a las veredas ni resguardos. Por esto se solicitan equipos médicos y de rescate. Hemos hecho un llamado al gobierno de Abelardo de la Espriella a que la atención a las víctimas, a los damnificados del terremoto, no excluya a los pueblos indígenas. Principalmente los departamentos de Risaralda y Chocó son especialmente habitados por comunidades indígenas. Estas comunidades no pueden quedarse fuera del registro único de damnificados. Colombia es un país sísmico y cada terremoto deja una lección. Eventos como Popayán, Eje Cafetero y el más reciente muestran cómo se comportan las construcciones y confirman que las normas sismo resistentes deben actualizarse constantemente. Con los años esas reglas se han actualizado, en 1998 y luego en 2010, que es la norma vigente. Hoy expertos trabajan en una nueva actualización, un proceso de 16 años que buscan agilizar para tener criterios más modernos. La Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica ha hecho un muy buen trabajo desde más de 50 años en tema normativo, así que hemos tenido realmente 3 normas, la del 84, la del 98, la del 2010, y estamos muy cerca de poder tener una actualización de esas normas. Estas actualizaciones no siempre son totales, muchas veces se hacen ajustes puntuales para atender necesidades específicas. El terremoto nos ha mostrado que si cumplimos las normas, vamos a tener una menor vulnerabilidad, un menor panorama de riesgo, así que necesitamos desde los municipios, desde a nivel nacional, mucho control de inspección para el cumplimiento normativo. El reto ahora está en dos frentes. Uno es reforzar las edificaciones más antiguas construidas antes de 1984 y el otro es seguir mejorando las nuevas construcciones. Los expertos insisten en que cumplir la norma reduce el riesgo ante un sismo, por lo que piden mayor control y vigilancia en municipios y a nivel nacional para que se cumpla en la práctica. De manera unánime, los senadores acogieron la propuesta del presidente del Congreso, Honorio Enríquez, de donar un día de salario para un fondo en pro de las víctimas y damnificados por el terremoto. La solidaridad también se mide en hechos. La propuesta del presidente del Senado, Honorio Enríquez, para que los congresistas donen voluntariamente un día de su salario a las familias damnificadas por el terremoto comenzó a sumar respaldo dentro y fuera del Capitolio. Colombia necesita del espíritu solidario ante esta difícil situación que se está viviendo, sobre todo en la zona del Eje Cafetero, Valle del Cauca, Chocó, y todo lo que podamos aportar lo haremos con el mayor gusto. La iniciativa encontró acogida entre senadores y representantes. Mire, yo voy a apoyar la iniciativa de Honorio, es un salario, un día de salario. Eso es un acto simbólico, es como para que la gente entienda que desde acá estamos viendo las necesidades, pero no nos vamos a quedar solo con eso, por supuesto que no. Creo que desde el Congreso podríamos hacer más y en lo personal pues estaría muy de acuerdo en que pudiéramos dar un día de nuestro sueldo en apoyo. Yo creo que si eso lo hacemos más congresistas para mirar toda esta situación que está pasando en el país con lo del terremoto, creo que estaríamos haciendo algo bueno. Pero el llamado trascendió las paredes del Congreso. Los magistrados de las altas cortes y el Procurador General de la Nación también se sumaron a la iniciativa. Por iniciativa del presidente de la Corte Suprema de Justicia hemos adherido a una decisión de todo el sector justicia, incluyendo Contraloría, Procuraduría, las personerías, la Contraloría General, la Defensoría, para donar cada uno un día de salario a un fondo único que maneja la justicia para hacer algo importante por los damnificados. La propuesta del presidente del Congreso se convierte en un mensaje conjunto desde las instituciones ante una tragedia que golpeó a miles de colombianos.
Una jornada de donación avanza desde hace varios días para apoyar a los animales también víctimas del terremoto. Se ha logrado recolectar cerca de 3 toneladas de ayuda destinadas a las ciudades más golpeadas por la emergencia. Se busca visibilizar a los animales como víctimas frecuentemente invisibles de los desastres naturales. Hasta el momento se ha reportado 213 animales afectados, de los cuales cerca de la mitad ya se han reencontrado con sus familias. ¿Qué puede donar la ciudadanía? Puede donar alimento húmedo, puede donar alimento seco, es decir, concentrado para perros y gatos, guacales, traillas, correas, medicamentos esenciales, jabones de baño, antipulgas y todo lo que considere que puede servir en este momento para los animales que han resultado víctimas. No nos olvidemos que en las emergencias no solamente sufren los seres humanos, sufren también los animales. Se han reportado cientos de animales heridos, atrapados bajo los escombros, que están desaparecidos, que sus familias están buscando de manera desesperada, pero también las familias están pidiendo un grito de ayuda. La congestión en redes es uno de los efectos inmediatos tras una emergencia como la ocurrida el pasado lunes. Las normas imponen un orden de prioridad para las señales de auxilio y las de las autoridades. El sismo en el occidente del país generó congestión en las redes de telefonía. La regulación colombiana establece que los operadores deben dar prelación absoluta a las comunicaciones relacionadas con la protección de la vida humana. La empresa de telefonía celular debe garantizar la ubicación de la persona a través de la celda celular. Con esto, las personas que están desaparecidas y de pronto tenían su celular consigo, a través de las caras de las celdas de telefonía celular se puede ubicar. Los números de emergencia habilitados son el 123 para emergencias nacionales, 119 para bomberos, 112 para policía y 125 para ambulancias. Ante la congestión en la línea de voz, el envío de mensajes tiene prelación sobre las videollamadas o el uso de datos. Que difundamos solamente información de canales oficiales, que no difundamos cadenas de WhatsApp, que en este momento es muy normal que empiecen a difundirse. Las llamadas al 123 y a los cuerpos de socorro tienen prioridad, incluso si el usuario no tiene saldo o el servicio está suspendido. Nuestra comunidad digital se expande. Ya superamos las 20 millones de visualizaciones mensuales. Encuéntrenos en todas las redes como @NoticieroSenado y en YouTube como NS Noticias. Gracias por elegirnos. Jorge Eliezer Laverde fue elegido como nuevo contralor con mayoría en el Congreso. Su principal tarea será vigilar cómo se manejan los recursos públicos del país. Sí, juro. Laverde obtuvo 269 votos y estará enfrente de la entidad encargada de vigilar desde contratos y obras hasta inversiones públicas. El Congreso de la República queda muy tranquilo, le manda un mensaje también de unidad a todos los colombianos. Basados en un interés de independencia de parte de la Contraloría con cualquier gobierno. La dimensión de esa tarea se entiende con una cifra, como es el proyecto de presupuesto para 2027, que supera los 575 billones de pesos. Asumo esta dignidad como una promesa sagrada con la patria. Defenderé esta investidura con la mayor altura ética, técnica y sobre todo humana. Nuestro compromiso empieza hoy mismo, asegurando que los recursos para la reconstrucción lleguen con celeridad y absoluta transparencia. Aunque tiene la tarea de vigilar al Estado, el Contralor no es elegido por el presidente. La Constitución establece que su elección corresponde al Congreso en pleno como parte del sistema de controles entre instituciones. Acabamos también de aprobar una creación de una comisión accidental para el seguimiento a la tragedia que hemos vivido en el suroccidente colombiano con el terremoto. Ahora, el reto será vigilar que esos recursos públicos se administren correctamente y se traduzcan en obras, servicios y resultados para todos los colombianos. En medio de encontradas posiciones, la plenaria del Senado aprobó la solicitud del expresidente Gustavo Petro para poder salir del país, pero deberá informar al legislativo sobre el destino y las fechas de cada viaje. Señor presidente, se cierra el registro. Con 73 votos a favor y 11 en contra, la plenaria del Senado aprobó la solicitud del exmandatario. En su petición, Petro argumentó que debía cumplir con compromisos de carácter personal, social, político y académico. Es la misma que se autoriza a todos los expresidentes que por mandato constitucional deben avisar
durante el año siguiente al cese del cargo si van a salir o no del país. Ahí se la aprobó y debe avisar cada vez que lo vaya a hacer. Este procedimiento se da por lo que establece el artículo 196 de la Constitución, el cual señala que los expresidentes deben pedir permiso para salir del país hasta un año después de haber dejado el cargo. Si cambian las circunstancias en el marco, por ejemplo, de los procesos que tiene el expresidente en la comisión de acusaciones y se le imputa, el Senado siempre tiene la posibilidad de retirar la aprobación que hoy le dio y obligar al presidente a quedarse a atender el proceso judicial. La solicitud fue liderada por los senadores del Pacto Histórico, quienes recordaron que este procedimiento ya se ha realizado para darle permiso a otros jefes de Estado. Con eso damos garantías, damos seguridades, damos certezas e invitamos al Senado a responder de manera institucional, democrática. La proposición aprobada establece que el exmandatario deberá informar al Senado la fecha y lugar específico al que viajará. Con el nuevo gobierno, el país fija la mirada en el que será uno de sus desafíos más urgentes: recuperar la seguridad en el territorio nacional. Y las cifras respaldan esa preocupación. Según la Fundación Ideas para la Paz, los grupos armados ilegales en Colombia crecieron 23,5% durante 2025, alcanzando más de 27.000 integrantes entre combatientes y redes de apoyo, la cifra más alta desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Una de las principales medidas que tienen que retomar es un asunto clave en materia de presencia de fuerza pública en lugares donde de alguna u otra forma ha disminuido la presencia del Estado. Debemos retornar a nuestro país la seguridad, la tranquilidad, la paz. El panorama regional es igualmente preocupante. El país cerró el año pasado con 116 enfrentamientos entre estructuras armadas. 72% del territorio nacional en grupos de manos narcoterroristas, hay que recuperarlo ya. Congresistas de distintas bancadas coincidieron en que el gobierno debe traducir sus anuncios en resultados concretos. Para el Senado, la seguridad es la condición que hará posible avanzar en los demás frentes de gobierno. El reto para el Espriella será demostrar en sus primeros meses que es posible revertir el momento más crítico del conflicto armado en una década. Uno de los principales retos que debe enfrentar el nuevo gobierno es el saneamiento de las finanzas públicas. Se espera que no se afecte a los empresarios con más impuestos, ya que el déficit alcanza el 6,4% del Producto Interno Bruto. Con un déficit fiscal de 118.5 billones de pesos y una deuda externa de 252.168 millones de dólares, el gobierno actual recibió las finanzas del país. Por lo tanto, uno de los principales retos será estabilizar la situación económica. Recuperar la economía del país, terminar de resolver el problema, sobre todo de deuda, con el que nos dejan. Estamos listos, somos soldados que a partir de hoy nos enlistamos para defender la reconstrucción de Colombia. Ante esta situación fiscal, el gobierno anunció un recorte del gasto público de al menos 1 punto del Producto Interno Bruto. Lo que sí es cierto es que se van a requerir por lo menos 20 billones de entrada. No sé si con recortes se logre una cifra de esas, difícilmente lo vería. Pero tampoco el ambiente está para una reforma tributaria. Ya el ministro de Hacienda ha dicho que hay que hacer un recorte fiscal de 20 billones de pesos, hay un faltante en el presupuesto de 30, nos faltarían 10 por cubrir, que hay que hacerlo de manera inteligente. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció que por el momento se descarta el aumento de impuestos para los colombianos. La devolución que hizo el Congreso del proyecto del Presupuesto General de la Nación radica en que no están claras las cuentas para cubrir todos los gastos previstos para el próximo año. La devolución obliga al gobierno a revisar sus cuentas. Entre las mismas está cuánto dinero espera recibir, cuánto puede gastar y en qué sectores debe concentrar los recursos. Una de las primeras tareas será reducir gastos y definir cuáles programas tendrán prioridad. Este proyecto es inconsistente. Fue hecho a la carrera. No respeta las normas básicas del presupuesto general de la Nación. Lo que quiere es devolver el presupuesto para empezar a ajustar el presupuesto venidero
a lo que ellos han prometido, y es bajar impuestos del patrimonio, bajar impuestos a las bebidas azucaradas, privar al Estado colombiano de 4.5 billones que cuesta esa reducción. La cifra podría pasar de los 575 a cerca de 545 billones de pesos. Hacienda deberá presentar la propuesta ajustada al Congreso el próximo 26 de agosto. Ese dato de que creció el pago de intereses de la deuda interna en un 54.8% es de la mayor gravedad. Ahora, el gobierno tendrá que ajustar sus gastos y volver al Congreso con una nueva propuesta. La decisión marcará en qué se gastarán los recursos de los colombianos durante este 2027. 10 billones de pesos en los primeros 90 días propone el nuevo gobierno. Además, pide revisar el cálculo de la UPC, poner topes a los gastos administrativos de la CPS y fortalecer la red hospitalaria sin desmontar el aseguramiento. La salud que heredó el nuevo gobierno tiene cifras alarmantes. Más de 312.000 tutelas, 2.436 muertes asociadas a falta de atención y 25 millones de afiliados en EPS intervenidas. Se estiman 10 millones de atenciones represadas que están significando vidas. Ante el panorama, el nuevo gobierno propone un plan de rescate con 10 billones de pesos en los primeros 90 días. 4 billones para pagar deudas urgentes a hospitales y clínicas, 3 billones para garantizar medicamentos, 2 billones para atender pacientes represados con enfermedades de alto costo y 1 billón para fortalecer las entidades de control y vigilancia. Garantizando que las personas que nombre como interventores de las numerosas EPS intervenidas sean personas con el perfil adecuado y sobre todo sean honestas. Necesitamos un sistema único de información donde se sepa qué se pagó, qué se cobró, qué se giró y sobre todo qué tratamientos se le están dando a esos pacientes. La propuesta no elimina las EPS, pero las somete a mayor control financiero. Se tienen que sentar con los prestadores, aquellos que cerraron servicios. Es una cantidad enorme de personas que hoy están sin citas médicas por encima de 200 días. Se busca fortalecer la atención primaria, dignificar al personal de salud y retomar la política de presupuestos máximos para medicamentos. Nuestra comunidad digital se expande. Ya superamos las 20 millones de visualizaciones mensuales. Encuéntrenos en todas las redes como @NoticieroSenado y en YouTube como NS Noticias. Gracias por elegirnos. Un sentido homenaje de su familia, de su partido y del Congreso de la República recibió el asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, al cumplirse un año del crimen que estremeció al país. La jornada comenzó con una misa en la Catedral Primada de Colombia, donde familiares, amigos, dirigentes políticos y compañeros del Congreso se reunieron para honrar su memoria. Líderes como Miguel nacen muy de vez en cuando. Un momento de recogimiento para recordar al hombre, al padre y al líder político, pero también para renovar el llamado a que la violencia nunca vuelva a silenciar las ideas en Colombia. Se paró en el Congreso a señalar quién eran los culpables de la mafia, quiénes eran los que tenían el país en los resultados en que estábamos. Así que hoy teníamos que hacer presencia para acompañar ese legado que nos deja Miguel Uribe. Más tarde el homenaje se trasladó al Parque del Golfito en el sector de Modelia, en Bogotá, en donde fue entregado a la comunidad un busto en memoria de Miguel Uribe Turbay. Colombia perdió uno de sus mejores hijos. Me duele mucho por Alejandro, por la familia, María Claudia, es inconcebible. Un año después de su asesinato, su familia, el Congreso y el país mantienen vivo un mensaje que trasciende cualquier orilla política. Las diferencias se enfrentan con argumentos, nunca con violencia. El cuidado de los animales llega al Congreso y llega con un debate sobre la destinación de recursos del presupuesto del país para que se destinen a su protección y a su bienestar. Los proyectos buscan fortalecer la protección animal en Colombia. Por eso, se plantea crear un fondo nacional con recursos para atender animales en situación de abandono, apoyar esterilizaciones, rescates y adopciones. Todas las políticas de protección, sustitución de caballitos, política nacional de esterilización, pues requiere recursos y tiene que ser una política de Estado y no de gobierno. No podemos depender de la buena o mala voluntad del gobierno de turno. El paquete también propone endurecer las sanciones por maltrato.
combatir el robo de mascotas, proteger a los animales usados en actividades de entretenimiento, además de fortalecer su cuidado. Me parece justo porque los animales hacen parte de la familia. Con estas propuestas sobre la mesa queda una pregunta para todos. ¿Debería el cuidado de los animales tener un espacio dentro de las prioridades del Estado? En NS Noticias seguimos con la comunidad afectada por el terremoto. De forma permanente estaremos actualizando nuestras redes sociales. Por eso no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @NoticieroSenado y en YouTube como @NS Noticias. Como siempre, a ustedes los esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces.